Gracias por asistir a este nuevo encuentro en el Instituto Bíblico del Aire. En nuestra clase de hoy comenzamos a estudiar el capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde el autor nos presenta la señal o el milagro culminante que hizo nuestro Señor Jesucristo y que nos demuestra que Él realmente es el Hijo de Dios. De esta manera nos acercamos al final de nuestra serie de estudios en este maravilloso Evangelio de Juan. Abra su corazón y escuchemos con atención a Alberto Ovalle, quien nos presenta esta interesante clase. Es un gran placer contar con su sintonía, apreciado estudiante del Instituto Bíblico del Aire. El capítulo 20 del Evangelio de Juan es muy interesante. Al final del capítulo, Juan nos dirá el propósito por el cual escribió este Evangelio, y basado en su declaración de propósito, hemos estado buscando respuesta a 3 preguntas básicas a lo largo de este Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? Otra manera de describir este propósito de Juan es decir que a lo largo de este Evangelio, él nos ha dado una lista de señales y evidencias milagrosas que nos convencerán de que Jesús es el Cristo, para que así podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Aquí llegamos a su última señal. Recordamos que en el capítulo 2, Jesús limpió el templo y los judíos desafiaron su autoridad. Cuando ellos le preguntaron por sus credenciales, algo que les mostrara que debían creer en Él, Jesús dijo que su señal definitiva sería levantarse nuevamente, luego que su cuerpo fuera destruido. A lo largo del Evangelio de Juan, los judíos pedían señales y encontramos muchas señales que hizo Jesús. Pero en los otros evangelios, el mismo Jesús dijo que la generación adúltera pedía señal, pero la única señal que recibirían sería la de su resurrección. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos dice que si creemos eso, somos salvos. De otra manera, hemos creído en vano. En el capítulo 20 de Juan encontramos el relato de esta señal culminante, la resurrección de Cristo. Podemos considerar este capítulo en 3 escenas, como si fuera una obra de teatro. La primera escena ocurre en la mañana de aquel día domingo de resurrección. Ni siquiera ha salido el sol cuando comienza la escena. La segunda escena la vemos en la noche de aquel domingo. Y la tercera escena la encontramos una semana después. Los primeros versos de Juan 20 nos describen esa primera escena. Nos dicen: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Es interesante que María diga que la piedra fue sacada. Esto sugiere que posiblemente en la tierra había una especie de canal a través del cual la piedra era rodada y que María vio que la piedra había sido removida de su lugar. Posiblemente ella miró desde la distancia y corrió para dar aviso a Pedro. Es interesante. Pedro negó al Señor y nos preguntamos cómo la habrá pasado los días luego de la muerte y antes de la resurrección de Cristo. Aparentemente, él se encontraba con Juan. Y podríamos decir que Juan debió amarlo mucho como para atenderlo y llevarlo a su casa. Pero, aparentemente, María Magdalena todavía consideraba a Pedro el líder del grupo. Aparentemente, su negación no lo llevó a perder su posición. De hecho, todos lo abandonaron y huyeron, y no parece que estén censurando a Pedro por esto. Nos dice que se dirigió a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Esta es la manera en la que Juan se refiere a sí mismo. Él quedó afectado permanentemente por el hecho de que Jesús lo amaba desde el momento que lo conoció. El mensaje de María es que se han llevado el cuerpo del Maestro.
Posiblemente ella estaba pensando en los judíos, aunque no estamos muy seguros a quién se refería. Y dice, no sabemos. Los otros evangelios nos dicen que ella no estaba sola. El relato continúa diciendo, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Posiblemente corrió más aprisa por ser más joven. Y este otro discípulo, Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aparentemente, las palabras que se usan aquí para ver son diferentes. Al examinarlas, podemos obtener una idea de lo que realmente pasó. Pedro y Juan corren a la tumba, y Juan llega primero, pero Juan no entra. Espera a que Pedro lo alcance. Cuando Pedro llega, entra inmediatamente, y cuando lo hace, lo que ve es el milagro. De acuerdo a algunos estudiosos, lo que Pedro ve es todo el vendaje en el que fue envuelto el Señor, similar al que se usaba para las momias, intacto como el capullo de una mariposa. Pero Jesús no estaba ahí. El vendaje no estaba desenvuelto y apilado en algún lugar. Lo que envolvía su cabeza estaba aparte, puesto a un lado, pero nada que indicara que el cuerpo de Cristo había sido robado. Cuando nos dice que María vio la piedra quitada, quiere decir que la vio a la distancia. Pero cuando dice que Pedro vio, significa que Pedro vio de cerca y examinó cuidadosamente. Y cuando dice que Juan vio y creyó, se utiliza otra palabra para ver. Es como la expresión que usamos en Latinoamérica cuando entendemos algo, ya veo o ahora veo. Es como decir que hubo en Juan una completa comprensión de lo que había sucedido y creyó. Y una vez más, Juan añade un comentario, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan continúa diciéndonos, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aparentemente Pedro y Juan estaban tan estupefactos que no se detuvieron a explicarle a María lo que habían visto. Así que la dejan llorando enfrente de la tumba y van a encontrarse con los demás discípulos probablemente. Pero nos dice que mientras María lloraba, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Note que cuando ella le dio el reporte a los discípulos dijo, «al Señor», pero ahora dice, «mi Señor». Y nos dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Note que en esta aparición de Jesús luego de la resurrección, los discípulos no lo conocen. Evidentemente su cuerpo resucitado tenía particularidades diferentes al que tenía antes de la resurrección. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo, «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es una escena conmovedora. María Magdalena fue la mujer de quien Jesús sacó 7 demonios, lo cual podríamos decir tiene un significado simbólico.
7 es el número que indica algo completo o perfecto. Puede ser que ella estuviera completamente poseída y que Jesús sacó de ella todos los demonios que la poseían. Ella estaba al pie de la cruz como si dijera con esto: nunca olvidaré lo que hiciste por mí. María amó mucho, y esa es la razón por la que estaba allí. Muchas personas se preguntan por qué le dijo a María que no lo tocara y más adelante le dice a Tomás que lo toque. Algunos proponen que María se aferró a Jesús y lo que en realidad él le quiso decir fue: no me agarres. Quizás el gozo de María fue tan grande que ella se aferró a los pies de Jesús. Jesús les dijo a los apóstoles en el aposento alto que entre ellos habría una nueva base sobre la cual establecerían su relación. Él estaría con ellos y en ellos de manera más real que en la forma física en que estaba presente. Y es quizás eso lo que le quiere decir. Pero le dice que les diga a sus hermanos, refiriéndose a los apóstoles como a una hermandad. Él les había dicho que tenían un padre y todos ellos eran hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Note la distinción entre su Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Quizás él quiso decir que, en un sentido, su relación con el Padre era única. No encontramos a Cristo orando con sus apóstoles, aunque les enseñó a orar. Jesús siempre oraba solo. Su relación con Dios el Padre era única. Él era el Hijo de Dios, no un hijo de Dios. También esto podría significar que su relación con el Padre explicaba todo lo que dijo y lo que hizo. Y ahora su Padre era Padre de ellos también. Ahora ellos podrían estar tan cerca del Padre como Él lo estaba. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Le invito a que continúe con nosotros mientras avanzamos en el estudio de los últimos capítulos de este Evangelio de Juan. Espero que, Dios mediante, nos pueda acompañar. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios, que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.